Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo en ¿qué elegir en el nuevo banner? Bien, por un lado sí que comenté que no me parece muy worth it por el principal hecho de que no hay más protogemas, pero hay un nuevo banner. Hice un hilo hace poco en Twitter y aparte en el vídeo de comentar las cosas malas también comentamos las buenas, y es que las armas, pudiéndose sacar con aproximadamente 160 deseos, es decir, su pity más su pity, que suele ser entre la 75 y la 80, y por otro lado, que haya personajes, que haya gente que tiene, por ejemplo, a Mona sin que le salga hace 3 años de Genshin, porque así funcionan las probabilidades, así funciona el banner permanente, pueda elegir una Mona, prácticamente hace que, igual, si nos quedamos con la parte positiva, a pesar de que en la balanza las cosas negativas del banner están por encima de las positivas, dentro de esas partes positivas hay una oportunidad y muchos jugadores seguramente pensando en que quizá les pueda venir bien algún arma o personaje de este banner. Así que hoy vamos a ver un pequeño ranking de cuáles son las mejores opciones de los personajes y las armas. Y si tenéis alguna duda del banner, recordad que hay un vídeo explicando cómo funciona o dejadme en los comentarios vuestras dudas. Y vamos a ver las mejores opciones, alternativas o estrategia para este nuevo banner para quien realmente se lo plantee o pudiera llegar algún momento a gastar. Así que dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir uno de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal. Y vamos con el vídeo. Bien, hay dos partes, ya sabéis. Personajes y armas. Los personajes son 6, las armas son 11. Hay 11 armas. Y hay armas que, cuidadito, que quizá no vuelven. Pensábamos que nunca volverían, y hay una de ellas que es espectacularmente poderosa, aparte de la situación en la que quizá hay un arma que os hace mucha falta y nunca habéis podido conseguir porque de ninguna manera ha salido en el permanente, que pasa mucho además en las cuentas. Empecemos con los personajes. Bien, los personajes ya sabéis, y hago un recapitulamiento, aunque este vídeo es un tutorial de este banner, pero que funciona como un banner promocional. Tú has de elegir entonces uno de los 6 personajes o una de las 11 armas, es decir, solo eliges uno. Y si solo eliges personajes, vas a poder perder el 50-50 con otro personaje en caso de que lo perdieras. Y si eliges arma, perderás el 50-50 con otro arma en caso de que lo perdieras. Lo puedes ganar. Entonces, con el tema de los personajes hay 6, que son Eula, Mona, Klee, Diluc y Jhin. Y básicamente os hago un resumen, pero la realidad es que aquí el valor máximo lo tienen Mona y Albedo. ¿Por qué? Diluc y Klee son 2 carries Pyro que tienen funciones, vamos a decir, no similares, pero en su momento sí. A día de hoy Diluc mejoró con Xianyun en descendentes, pero Gaming, que es 4 estrellas, a C1, C2, supera a Diluc. Pero Klee tiene el techo de su C2 para monopiros o vaporizados inversos extraños, que básicamente es un equipo de Klee, Furina, Xiangling, Bennett, donde es Furina la que da el bufo al equipo, pero además Furina vaporiza los hits. Y es un equipo rarísimo que sobre todo techea bastante con Klee C2, pero es divertido y muy poderoso de hecho. Entonces, Diluc descartado por la propia Klee, y Klee, no haré un qué pasa con Klee, aunque quizás sí, y quizá incluso, iba a decir quizá incluso actualizo la build de Mona, dejadme en los comentarios qué build queréis ver dentro de poco, porque entiendo que habrá gente que quizá en algún punto no le convenía tirar por Klee, al igual que ocurre por ejemplo con Yoimiya, que siempre viene con algún arconte, y a lo mejor aquí habrá gente que se anime a tirar por la C2 de Klee y probar este equipo. Igualmente, de nuevo a Klee le pasa lo mismo que a Diluc, y es que existe en Jutao, está a las puertas de venir Arlequino, seguramente 2 días, 3 días después de que veáis este vídeo. Tendremos el kit de Arlequino y lo estaremos analizando en directo, link aquí abajo en la descripción. Y existe Gaming, que ha literalmente techeado a todos los carries Pyro en el juego, y si tenemos en cuenta techos, Gaming es el mejor carry Pyro hasta que exista Arlequino, a ver qué ocurre. Luego con Jhin ocurre que su mejor constelación es la C4 para bajar resistencia a Nemo, pero los mejores equipos a día de hoy de Scaramouche ya son sin Jhin e incluso sin la C4 de la propia Jhin. Y mejor aún, los equipos de Xiao, con la existencia de Furina, Faruzan, Bennett o la propia Xianyun, para ser 4 de los 3 mejores soportes de Xiao en combinaciones entre sí. Hay vídeo por aquí de los equipos de Xiao. Entonces, si bien Jhin había gente que si acaso buscaba C4, con la asistencia de Xianyun, Jhin ya no importa y ha sido totalmente power creepeada, porque Xianyun es un healer a Nemo que todas las funciones que haga Jhin las mejora Xianyun en el 100% de los casos. Vamos con Eula, porque os estoy explicando por qué no merecerían la pena estos 3 personajes, a menos que os gusten mucho y queréis sacar constelaciones, porque es Mona y Albedo.
Entonces, Eula es un carry, es el único carry físico. Se comenta, ya sabéis, rumores de Genshin que quizá dentro de bastante tiempo en Atlan venga un power creep de Eula para los personajes físicos que funcione con Furina más Mika, pero que no dependa de jugar Raiden, como es el caso actual de Eula, sino un nuevo equipo más eficiente, más daño y más rotación. Pero a día de hoy, aun Eula siendo el mejor personaje físico, el físico ni siquiera es un elemento, es una mecánica como tal, está desplazado, y Eula tiene personas que lo juegan, lo llevan al cielo y que hacen 1.000.000 con su ulti. Yo lo he jugado en la free to play a Eula simplemente porque fue mi primer carry 5 estrellas y me dio mi primer abismo por cariño, pero Eula, lejos de incluso su equipo con constelaciones techeando, está bastante lejos del podio de mejores equipos del juego, y la realidad es que no es tan popular. Hay gente que tiene como simp, o sea, que le encanta Eula y todo lo demás, pero básicamente es un personaje que ya está demostrado que es de los que menos vende de todo el juego junto a Klee. Así que Eula no merece tanto la pena, sobre todo es un carry y carries son temporales, soportes son eternos. Y ahora vamos con Albedo y Mona. Empezamos con Albedo. Recordad que os comenté en otro vídeo que llega Shiori, y Shiori es un power creep directo de Albedo. Es decir, quizá mucha gente quiera armar ciertos equipos con Albedo, nunca tuvo Albedo y tiene ilusión, quizá incluso le tiene prefarmeada, pues ya le tiene subida el arma y algún set o algo así, quiere cerrar su hito triple geo, quiere cerrar algún equipo con Navia porque está jugando Navia, Zhongli, Furina, Bennett. Pero la realidad es que en todas estas situaciones, Shiori, si conseguís la C1, repito, lo va a hacer mejor, 100%, porque Shiori es un power creep directo de Albedo. Y de nuevo, esto no es malo, es bueno de hecho que por fin, después de 3 años y medio, hayan hecho un personaje que power creepee directamente a otro de manera obscena, vamos a decir la descripción para que entendáis por qué. Entonces, Albedo a día de hoy, sinceramente, está en este banner. Tirar si tenéis cariño, pero si realmente pensáis lo que estaba comentando de mejorar equipos o completar equipos que no teníais, mejor tirar por Shiori e intentar sacar la C1 porque le da 1000 vueltas. Y por último, Mona. Aquí, disclaimer, Mona sería uno de los personajes que además no sale en el permanente, o sea, sí sale en el permanente, pero hay gente que no la tiene. Es el personaje más buscado, querido y popular del permanente a día de hoy. Y había un equipo donde techeaba, que era el Permafrost hiperofensivo de Ayaka. Bien Mona Ámbar, bien Mona Cazador de Dragones, sin healer, quizá utilizando tarjetas de curarte del abismo. Eso ha sido gradeado por Xianyun, pero aquí hay una diferencia importante que hay que aclarar. Y es que Xianyun, el equipo de Xianyun, Furina, Ayaka, Shenhe, es el mejor Permafrost del juego solo si Furina es C2 por ese 100% de daño infligido extra al equipo. Pero si no tienes la C2 de Furina, que es mucha situación normal en la comunidad de Genshin, entonces Mona sigue techeando los Permafrost. Y si sois main Ayaka principalmente, pero también main Ganyu, y me preguntaréis, ¿y Grizzly? Grizzly no. Grizzly es mejor Furina, Xianyun, Grizzly y Ganyu o Rosaria de sub DPS. Pero en el caso de los equipos de Ganyu Ayaka, cualquier variante mientras no tengas Furina C2 o quieras llevar a Furina en otro equipo, que también pasa mucho, básicamente Mona sigue siendo el best in slot de los Permafrost, así que ir a Mona en caso de que tengáis a vuestra Ayaka y queráis mejorar esos equipos y llevarlos al cielo con la mejor variante del equipo. Estos son los personajes y más o menos la situación en cuál elegir. Siempre tirar por lo que os guste, esto es una recomendación, y además tener en cuenta que esto es para cuando nos preguntáis a los creadores, que nos preguntáis todo el rato qué es lo mejor, a quién elijo, qué hago y qué no hago, y por eso he hecho esta pequeña categoría. Y ahora vamos con las armas. Cuidado, ventaja número 1 con las armas. No es un banner de armas, pero sí mejora el banner de armas. No vamos a mentirnos porque es la realidad y es una cosa importante. Vamos a quedarnos con una parte buena también. Y es que mientras cualquier arma es banner de armas, podríamos decir, bueno, si las dos armas me convienen, sí, pero te la estás jugando, te estás autoconvenciendo porque mucha gente que juega a Genshin tiene una ludopatía muy grande. Te estás autoconvenciendo para tirar un banner de armas que es una trampa. Porque para asegurar un arma siendo realistas tienes que tirar 3 pitis, que si tienes en cuenta el sub piti del banner de armas, que es 65, te vas a ir cerca de 210 deseos. Aquí un arma, cuando la elijas, podrás perder el 50-50 con otra de las armas, que es una opción entre 11, con lo cual no vas a pensar, ah, bueno, elijo una y que me salga justo la otra que quiero al perder el 50. No, no va a pasar. Te va a salir el arma que menos quieras perdiendo el 50-50, porque así es como funciona Genshin y lo sabéis. Y aquí disclaimer, también mucha gente ha dicho, bueno, pero está bien, ¿no? Si elijo una Mona y pierdo el 50-50 con Albedo, son 6 personajes. A lo mejor, o a lo mejor no, vas a perder el 50-50, es más probable que pierdas el 50-50 con el otro personaje que no quieras que salga, que con el que casualmente dices, a ver si lo pierdo con este otro que también me gustaría. Es lo más probable, hay que ser lógicos. Pero con el banner de armas, la ventaja
es que básicamente con 180 deseos aproximadamente, que es su pity más su pity entre la 75 y la 80, aunque el pity hard sea 90, pero ya sabes que las armas, si tiras una multi en la 74, te suele salir siempre el 5 estrellas porque te vas hasta la 85 y es muy raro que se vaya más allá de la 85 hasta la 90, aunque a veces ha ocurrido. Entonces la realidad es que cerca de 160 deseos tienes un arma. ¿Qué ocurre? Número 1, que son armas más baratas que el banner de armas. Número 2, que hay dos armas que pensamos que nunca volverían y sin embargo acaban de volver. Y entre esas dos armas, la de Dehya y la de Tignari obviamente, una de ellas es el mejor mandoble del juego, que es el arma de Dehya, que te da 33 de probabilidad, 608 ataque base, que es el normal de las armas 5 estrellas, hay arriba y por abajo diferentes ataques, más altos y más bajos, pero en la pasiva nos da 50% de ataque, bueno, perdón, 40% de ataque, 20 y 20, y luego 32% de vida. La vida no la utilizan muchos personajes de mandoble, pero ese 40% extra de ataque sí. Es decir, es un arma que es mejor que la lápida del lobo, porque te da probabilidad, bastante ataque, menos en total que la lápida del lobo, pero el ataque ya sabéis que se compensa con la consonancia Piro, con Bennett, con un cazador de dragones, con el set de nobleza, con el set de Jeva armada y un largo etcétera, este ataque que podemos conseguir de manera extra. Entonces, en las armas, las únicas 3 armas que no son del permanente son el arma de Eula. Pues quien quiere ir por el arma de Eula porque es main Eula tiene una oportunidad de ir porque es posible que ya no vuelva casi el arma de Eula. El arco de Tignari, que muchos y muchas me estáis preguntando, Phil, comentas que el arma de Dehya es muy buena, pero ¿y el arco de Tignari? No es tan bueno. En resumen, te da 44 de probabilidad, un ataque base bajo para ser de 5 estrellas, 542 si no recuerdo mal, y la pasiva básicamente te da daño en ataques cargados, en proporción a tu maestría. ¿Esto qué significa? Que básicamente es un arco que le sirve a Tignari y a Ganyu. Al Linei no, porque la maestría no va con Linei, no vaporiza y demás. Tiene algún equipo raro donde vaporiza, pero Linei es muy incómodo para meter muchos cargados. Aunque su mecánica se supone que es a cargados, pero es re incómodo los cargados de Linei. Y básicamente el arco de Tignari pues no es tan bueno. Es para, como digo, Ganyu y Linei, o sea, Ganyu y Tignari. Y Tignari no va nada mal con el Aqua Simulacra, con el arco de Tartaglia. Sí, con el arco de Tartaglia Tignari va muy bien. Y Ganyu más de lo mismo, va muy bien con el Amos, con el Aqua Simulacra, en Permafrost con el agitador del relámpago de Yuimiya, con el arco de Linei Ganyu en Permafrost. Entonces, no es un buen arco el de Tignari y ni siquiera os tenéis que matar por Tignari. Luego, aparte del arma de Dehya, que sería la mejor oportunidad y muchos a los que os haga falta el arma de Dehya, bien para casi cualquier usuario de mandoble que queráis que lo utilice, principalmente Dehya, el resto de armas del permanente os podría hacer una descripción de cada una, pero la realidad es que las armas del permanente básicamente, solo si es un arma que os va a cambiar la cuenta totalmente y nunca os había salido antes y estáis deseando por una situación específica en vuestra cuenta sacar ese arma, entonces quizá también es una buena opción. Como os he dicho en otros vídeos, o los que sois más fieles a la comunidad, recordaréis que he dicho varias veces que en mi cuenta free to play, una de las celestiales me daría más ataque base a Sara, ya superé el millón en Raiden, pero para llevar al cielo y techear ese equipo de Raiden en una cuenta free to play. Entonces quizá yo mismo me estoy pensando no tirar por Nubilete en la cuenta free to play, que voy a tirar en la principal igual, así que da igual, era simplemente por tener un Nubilete en la free to play, sacrificando un Nubilete por este alas celestiales para mi Sara. Es una situación en la que yo personalmente estoy y quizás sirve de ejemplo para vosotros. El orgullo celestial o la lápida, que también están en el banner, estando el arma de Dehya, ¿merecerían la pena? No. Las dos armas espadas a una mano, que son la Aquila Favonia y la hoja afilada celestial, que principalmente serían para Bennett, ¿merecen la pena? No. De hecho, un arma de 4 estrellas de 620 de ataque base, que se llama Destello en la Oscuridad, que te da más ataque base que la hoja afilada celestial. Es decir, no. Si os salen en el permanente sin querer y mejoráis a vuestro Bennett, mejor. Si no, no pasa nada. Los catalizadores. La oración perdida o el Atlas celestial. Bien, el Atlas, si tenéis Xianyun C2 y solo C2, donde aprovechas más el ataque del Atlas celestial, o quizá un Scaramouche que ya con el set capeáis proporción en 80-200, 80 probabilidad 200 de daño, con Faruzan 40 de daño crítico a Nemo con la C6, vuestro Scaramouche se queda en 80-240 sin el arma. Entonces quizá un Atlas en Scaramouche vendría muy bien. Quizá el Atlas también viene bien a Grisly en la misma situación, donde con el set tanto de Nómada como de Cazador Fantasmal capear la proporción y el Atlas os mejora a Grisly en caso de que no tengáis otro arma. Pero realmente no son tan indispensables. Y mi caso con el Alas Celestiales y Sara y otros personajes de Alas Celestiales como podría ser Yoimiya, Tartaglia, Ganyu quizá y algunos otros personajes, pues estáis en una situación en la que decís, bueno, quizá lo necesito y si no, pues situación de vida o muerte o algo así raro por decisiones propias. Pero las armas del permanente, el resumen es que quizá no merecerían tanto la pena y el arma que más merece la pena del banner de armas sería el arma de Dehya.
para Gaming, para Diluc, que han mejorado muchísimo, para la propia Dehya, para Beidou, para cualquier usuario de mandoble, incluso para Eula es una de las mejores armas, aunque está el propio arma de Eula, ¿no? Pero al fin y al cabo invertir en armas que luego puedas rotar y utilizar en más de un personaje siempre en Genshin será mejor, y como os expliqué, con el Aqua Simulacra, con el Mid Splitter, que os pueden dar techos en muchísimos personajes y no vais a usar 4 equipos distintos en el abismo, por ahora solo hay 2, con lo cual ese arma se puede rotar perfectamente. Así que, poquito más. Esto es un pequeño análisis de las situaciones y las mejores armas y personajes de este nuevo banner. El resumen es que Mona, por un lado, sería lo mejor. Que no os calentéis con Albedo, que mucha gente lo hará porque viene Shiori y es mejor. Y que en el de armas, principalmente, el arma de Dehya es la mejor arma. Pero luego el resto son muy situacionales y muchos y muchas de vosotros tendréis alguna opción en la que digáis, bueno, en mi cuenta esto me viene perfecto. Y además me sobran 400 deseos porque ahorro mucho. Pues entonces quizá ahí vendría perfecto y os ayudaría seguramente en algún aspecto de vuestra cuenta, o porque estáis enfocados en chetar un solo equipo o alguna situación, como digo, personal, que cada persona juega Genshin de manera distinta. Así que poquito más. Mucha suerte en este nuevo banner. Los que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios qué arma o qué personaje vais a tirar o vais a sacar, o qué tenéis ganas de que llegue para conseguir ese arma o personaje en este nuevo banner. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like, de suscribirse y esas cosas. Gracias por apoyar tantísimo. No soy miñimiñis. Y chao.